médico profesional del Hospital de Recoletas nos acompaña para hablarnos de su especialidad. En este caso es especialista de la unidad del deporte y del dolor de este hospital. Rodrigo Abello, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y es que, bueno, pues el Hospital Recoletas cuenta precisamente con esta unidad del deporte de la que vamos a hablar. ¿Qué es la unidad del deporte, Rodrigo? Bueno, pues la unidad del dolor y el deporte es una unidad que está extendida en muchos hospitales, que aborda básicamente distintos tipos de dolor que, bien o por su magnitud o por su evolución, pues necesitan quizás una nueva valoración y en muchos casos tratamientos intervencionistas para intentar o aliviarlos por completo o al menos intentar mitigarlos lo más posible para mejorar la calidad de vida del paciente. Has comentado que son diferentes, ¿no?, tipos de dolores. ¿De qué dolores hablamos? Pues habría que diferenciar en primer lugar lo que es el dolor agudo del dolor crónico. Especialmente estamos muy focalizados en el abordaje del dolor crónico, pues precisamente porque son aquellos pacientes que llevan pues más de 3 o 6 meses con un mismo dolor, y el dolor en este caso ya se configura como una enfermedad en sí mismo, afectando enormemente la calidad de vida de los pacientes. Por eso son los que más nos centramos. ¿Cuáles son esos síndromes dolorosos, sobre todo más frecuentes, que hay? Bueno, pues en la población general probablemente la columna y sobre todo la columna lumbar es un poco la que se lleve el primer lugar, seguido también de cefaleas. Es muy importante también el dolor provocado por la artrosis, sobre todo en grandes articulaciones, ya más relacionado con la edad. Paciente joven, probablemente el dolor de origen muscular, musculoesquelético, pues sea uno de nuestros principales campos de batalla, y luego hay otros dolores pues mucho más específicos de distintas especialidades que también tienen su campo. Hablamos de todos los perfiles, ¿no?, desde jóvenes hasta los más adultos. Sí, efectivamente, pues atendemos desde pacientes jóvenes con mucha actividad deportiva que precisan una recuperación precoz, a pacientes ya de mediana edad, incluso a pacientes añosos en los que en algunos casos incluso las cirugías pueden estar desaconsejadas o dejarlas para un segundo plano. Has hablado de esos dolores crónicos, ¿no?, incluso de más de 3 meses, donde puede influir también mucho el estado de ánimo. Pues efectivamente, como bien dices, el estado de ánimo en la percepción que tiene el paciente del dolor es uno de los principales factores y también algo que se suele trabajar. El dolor es una especialidad que se aborda desde la atención primaria, los numerosos especialistas que la van tratando, y luego ya en determinados casos llega a nuestra unidad. Pero en todo momento el componente emocional, cognitivo es muy importante. De hecho, muchas veces pacientes que están sufriendo dolor crónico durante muchos meses tienen repercusión con algún trastorno bien psicológico, psiquiátrico y del estado de ánimo. Y por otro lado, hay veces que el dolor en sí mismo es un síntoma de otra patología de base que se puede llegar a investigar. Es decir, como bien dices, están muy relacionados. Es decir, al final el paciente no solo pasa por vuestra especialidad, sino que el componente psicológico también es importante. Efectivamente, uno de las premisas de las unidades del dolor desde su creación allá por los años 60 ya en Estados Unidos y de los 80 en España es hacer el abordaje multidisciplinar. Generalmente el paciente ha recibido un manejo inicial desde el médico de atención primaria, traumatólogos, rehabilitadores, neurocirujanos y siempre con un componente viendo todas las esferas del paciente, no solo lo que le provoca el daño, sino cómo está repercutiendo en su calidad de vida y en su día a día. ¿Cuándo es buen momento para acudir, ¿no?, a esta especialidad? Porque hay gente que a veces puede pasar meses, ¿no?, y no sabes exactamente cuándo ir. Básicamente, generalmente las premisas para una derivación a unidad del dolor suelen ser pacientes ya etiquetados, y es decir, con un diagnóstico apropiado hecho, con diferentes pruebas que puedan ser necesarias, tanto radiológicas como valoraciones por otros especialistas, pero sobre todo suelen ser pacientes que llevan con una clínica o muy larvada durante mucho tiempo, que no consiguen mejoría, o también hay determinados pacientes que un abordaje precoz con alguna de las técnicas intervencionistas que se pueden realizar pues puede ayudar a que mejore el dolor, que disminuya y que en algunos casos intentar que desaparezca incluso. Para disminuir ese dolor, ¿con qué tratamientos contáis? Bueno, pues el dolor crónico en sí, como decíamos antes, afecta a un porcentaje muy amplio de la población
y repercute mucho en la calidad de vida. Entonces, el abordaje de la unidad del dolor, sobre todo, son unas técnicas, pues bien bloqueos a nivel de la columna lumbar, epidurales, bloqueo facetario en los distintos articulaciones. También contamos con bloqueos musculares y de nervio periférico. Y en este bloqueo de nervioso, una de las novedades ya que se lleva unos cuantos años desarrollando, está el uso de la radiofrecuencia, que consiste en aplicar como si dijésemos una corriente eléctrica muy controlada para que ese nervio deje de transmitir la sensación dolorosa, sin perder los otros componentes que tiene la transmisión del nervio, la fuerza, etcétera. Y luego ya tratamientos más avanzados que se hacen en unidades, pues distintas técnicas de neuromodulación. Esta técnica de la que nos has hablado, ¿cuánta duración, ¿no?, puede tener un paciente con ese tratamiento? El principal hándicap que nos encontramos, volvemos un poco siempre al mismo, es el tiempo de evolución, porque cuando un dolor está mucho tiempo actuando sobre una persona, pues la percepción que tiene del mismo se altera. Incluso el cerebro tiene mecanismos o bien de adaptación o al revés, de cronificación. Entonces, cuando más tiempo un dolor esté en el paciente, es más difícil abordarlo. En principio, el objetivo principal es disminuir lo posible la percepción del dolor y sobre todo mejorar la calidad de vida, porque para que le afecte lo menos posible, tanto a la esfera laboral, social y sobre todo familiar. Y es muy importante que reintroduzca lo más posible la actividad física. Cuando hablamos de la radiofrecuencia, pues pueden ser tratamientos que en algunos casos es definitivo, pero sí que es cierto que hay otros casos que al cabo de 6, 8 meses, 12 meses necesitan de nuevo volver a hacer otra técnica. O sea, esa revisión, ¿no?, de nuevo, pero es efectivo. Exacto. Y puede incluso eliminar totalmente el dolor. En algunos casos, cogidos precozmente, sí, y sobre todo a muchos pacientes lo importante es ser, explicarles bien lo que supone su patología y los objetivos que tenemos. Sobre todo, como repetimos, el mejorar un poco su calidad de vida. Y hay pacientes que son un poco más resistentes, pero tenemos que intentar esas técnicas por todos los medios, porque los fármacos es cierto que tienen muy buena eficacia, pero en algunos casos concretos, o bien por la patología del paciente, o por otros tratamientos que tomen, o por la mala tolerancia que dan, algunos pacientes no pueden tener las dosis completas del fármaco. Luego me imagino que aparte de cirugías, ¿no?, que has comentado, no sé si también tienen zonas de rehabilitación que están durante... Es muy importante, como decimos, el tratamiento del dolor, sobre todo en estas unidades, ya desde sus primeros fundadores, es el componente multidisciplinar que llamamos, ¿no? Es un abordaje desde traumatólogos, neurocirujanos, cirujanos plásticos, generales, pero sobre todo la labor, por un lado, de rehabilitadores con la orientación del tratamiento y de la recuperación en paralelo a nuestras técnicas, con una buena fisioterapia y en algunos casos una orientación psicológica también y apoyo al paciente, es esencial. Es decir, no hay un caso igual y según la vivencia de cada persona, cómo repercute el dolor es diferente en una persona u otra. Por eso es muy importante escuchar lo que nos cuenta y ofrecerle un plan de tratamiento. Y como bien dices, ¿no?, ofrecer personalizado, ¿no?, ese tratamiento y esa consulta. Pues Rodrigo, muchísimas gracias por habernos acercado, bueno, pues un poquito más en lo que consiste esta unidad del deporte. Gracias. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Un saludo. Y nos vamos